Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues este es el primer video de los varios que voy a estar haciendo para compartir con todos ustedes cómo es que empieza pues este deseo de aprender acerca de cultura hawaiana y espiritualidad hawaiana. Yo creo que es una larga historia, pero voy a tratar de hacerlo resumido, ¿no? Hace unos días una amiga me preguntaba que por qué me encantaba esto, por qué me gustaba estudiar acerca de Hawái, de espiritualidad hawaiana, del Ho'oponopono, etcétera, ¿no? Y dijo, deberías de hacer un video donde expliques a la gente que te sigue, pues, cómo empieza todo esto, ¿no? Y bueno, pues aquí les voy a compartir. Primero que nada, en YouTube empiezo con el otro canal, el de Travel with Power. ¿Cómo empieza ese canal? Bueno, pues empieza porque deseo yo compartir las fotos que yo tomé en un viaje que hice a Hawái precisamente en el 2014. En esa época de mi vida, bueno, pues yo traía varias cosas que no podía resolver y no sé por qué pensé que en Hawái yo iba a encontrar todas las respuestas a mis preguntas. Entonces, bueno, pues decidí irme. Yo estudié un año de preparatoria en Hawái, así es que por eso tengo amigos allá. Y una de mis amigas, de mis buenas amigas, me dijo, vente Flor, puedes estar en mi casa y no te preocupes. Entonces, bueno, pues con ese aloha, con ese amor, con esa bonita amistad, pude irme a Hawái y estuve allá pues un buen tiempo. Entonces, bueno, yo sabía que había algo que me podía ayudar y yo conocía un poquito acerca del Ho'oponopono, pero no mucho. Entonces, bueno, pues me voy a la biblioteca. Ahí en Honolulu hay una biblioteca bien bonita, pero como yo era turista, pues no podían prestarme los libros, simplemente tenía que ir ahí y ahí sentarme un rato a leer, a estudiar, a investigar, ¿no? Entonces, bueno, pues así es como empieza esta aventura. Encuentro algunos libros, de hecho recuerdo que compré 2 libros que me gustaron mucho, que los encontré en una librería. Y pues así empieza, ¿no? Un poquito en esa búsqueda de información. Después regreso a México, sigue mi vida, sigue mi trabajo, sin mucho tiempo para profundizar en esos temas. Y obviamente yo seguí tratando de eh, hacer todo un trabajo interno, personal, para sanar esas heridas, para resolver problemas, para encontrar respuestas, ¿no? A tantas preguntas que yo tenía, ¿no? En mi mente, en mi corazón. Entonces, bueno, sigue pasando el tiempo. Y bueno, entre paréntesis les comento que yo creo que una de las personas que más influyó en todo esto fue un maestro que yo tuve cuando estuve allá un año en preparatoria, que era Mr. Kona Smith. Yo creo que él fue la primera persona que mmm, sembró esa semilla en mí. De hecho, él daba la clase de historia y cultura hawaiana. Entonces, escucharlo hablar con ese amor hacia la cultura, pues yo creo que fue algo que dejó en mi corazón, ¿no? Ese amor a Hawái, a sus tradiciones y no sé, todo eso, ¿no? Bueno, entonces pasa el tiempo y sigo trabajando en mi persona, tomo terapia, tomo consejería, entro a grupos de autoayuda, etcétera, ¿no? Sigo avanzando en ese deseo de estar bien, de estar mejor cada día. Como psicóloga, pues yo sé que las cosas no vienen solas, que tenemos que trabajar en nosotros mismos y tratar de buscar ese equilibrio y no desbalancearnos. Porque finalmente hay muchas cosas en la vida diaria que nos pueden quitar ese balance, que nos pueden alterar. Entonces, bueno, ese trabajo fue continuo, fue poco a poco y bueno, pues seguí avanzando hasta que
de alguna manera pasa el tiempo y entonces en el 2020 recuerdo muy bien que vuelvo a ir a Hawái y me pesca la pandemia allá. Entonces me tengo que quedar allá, no podía viajar y en la casa donde yo estaba había varios libros. Entonces, bueno, empiezo otra vez a revisar algo de información, de cultura, de tradiciones. Aprendí a hacer leyes y aprendí un poco acerca de la importancia de las plantas, de las flores. Y no sé, todo eso empezó otra vez a nacer en mí ese deseo de aprender más acerca de la cultura hawaiana en general. Y sobre todo ese amor y el valorar, ¿no? Cómo esa cultura ha trabajado y se ha creado para ellos mismos resolver sus propios problemas. Entonces, empiezo otra vez, ¿no? Con esa duda, con ese deseo de aprendizaje. Y bueno, finalmente la pandemia empieza a avanzar en el sentido de que pues ya se empiezan a abrir los vuelos, regreso a México y pues todavía todo el movimiento a nivel mundial era de incertidumbre, ¿verdad? De temor, de no salir mucho, etcétera. Entonces, es difícil para muchos seguir en ese sentido, ¿no? Muchos perdieron su trabajo, muchos se enfermaron. Había prácticamente un clima de duelo en la sociedad, ¿no? Bueno, con esos cambios que empieza a haber a nivel mundial, surge una aplicación que es la aplicación de Clubhouse, en donde pues fue una oportunidad para escuchar a otras personas hablar sobre temas que te interesaban, ¿no? Entonces, de alguna forma en Clubhouse sale un grupo de Hawái y ahí alguien me invita, entonces empiezo a ver que hay gente de Hawái platicando acerca de Hawái, acerca de la cultura hawaiana, y es así como conozco a mi maestro que es Kumupa Nui Lawrence Aki. Bien dicen que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Y al menos en mi caso así fue. Lo empiezo a escuchar, me hace tanto sentido lo que él comparte. Y casualmente, cuando yo lo empiezo a escuchar, anuncia que va a haber un curso del Ho'oponopono. Entonces, bueno, claro que inmediatamente me apunté. Y ahí fue donde todo cambió, me hizo mucho sentido y fue al terminar ese curso fue cuando tuve mi primera sesión de Ho'oponopono con él. Entonces, bueno, ¿qué es el Ho'oponopono? Yo lo he platicado ya aquí en algunos videos y es ese proceso que te lleva al perdón. Repito, yo soy psicóloga, yo sé la importancia de la terapia, de la psicoterapia, yo sé que te ayuda mucho a sanar, a fortalecerte. Y también a través de la terapia te enfatiza el terapeuta, ¿no? Tienes que perdonar, tienes que soltar, tienes que dejar ir, etcétera. Pero a veces no es el cómo, no sabemos cómo hacerlo. Desde el punto de vista religioso, pues también la religión nos dice hay que perdonar, hay que dejar ir, hay que amar al prójimo, hay muchas cosas, ¿no? Que nos motivan, pero no nos dicen cómo. Y el Ho'oponopono, al menos para mí, en mi caso, fue así como ese proceso en donde tienes que hacer el paso A, luego el paso B, luego el paso C, para finalmente, después de recorrer varios pasos, con ayuda de la luna Ho'oponopono o Haku Ho'oponopono, es una palabra en hawaiano que se le dice así a la persona que hace la sesión de Ho'oponopono, luna o Haku, dependiendo la isla en donde estés. Entonces, la sesión que tuve yo con Kumupa Nui Lawrence, pues cambió mi vida.
definitivamente, ¿no? Porque yo ya sabía que tenía que perdonar, yo ya sabía que tenía que sanar, yo ya sabía que tenía que soltar muchas cosas. Pero a través de esa sesión es como te dicen cómo hacerlo, cómo llegar. Entonces, para mí, el Ho'oponopono fue como que la cerecita del pastel, ¿no? Yo ya había hecho un trabajo previo a nivel personal, un trabajo terapéutico que me ayudó muchísimo, pero el Ho'oponopono fue así como que el clic que yo necesitaba. Entonces me enamoro del tema, empiezo a estudiar más, empiezo a comprar más libros, empiezo a leer más, a escuchar a Kumu. Y luego Kumupanu Lawrence, por eso se le dice Nui, porque él es Kumu de Kumus. Entonces la palabra Kumu significa maestro. Entonces él es maestro de maestros. Entonces algunos de sus maestros que comparten el mismo linaje, que es el linaje del Valle de Jalaba de la isla de Molokai en Hawái. Los empiezo a escuchar a todos, entonces, pues definitivamente me hace mucho sentido todo lo que comparten, ¿no? Ellos promueven mucho el aprender y a vivir los pilares. Y como la palabra lo dice, pilar es lo que te va a sostener. Entonces, cuando estás pendiente de vivir esos pilares día a día, eso pues la verdad me fortalece mucho. Empiezo a escuchar a estos maestros, a tomar cursos, a aprender, y es donde empiezo yo a meterme más en estos temas, que es en general espiritualidad hawaiana. Y cómo el Ho'oponopono es ese proceso que nos puede ayudar a todos. Como me gustó tanto y como a mí en lo personal me sirvió tanto, pues digo yo, es que esto lo tienen que saber todas las personas, lo tienen que hacer, como cuando algo te gusta mucho, ¿no? Y lo empiezas a recomendar aquel restaurante o aquella película o aquel programa, no sé, algo que te gustó mucho, lo empiezas a recomendar. Bueno, pues yo tomé esta responsabilidad de compartir en español todo esto que estoy aprendiendo. Entonces, bueno, desde el 2021, que fue cuando conocí a Kumupanui Lawrence, empecé a tomar los cursos de Ho'oponopono con él. Y han sido cursos desde el 2021 como más o menos como 3 cada año, y los he estado tomando constantemente. ¿Por qué? Porque siempre hay o un tema nuevo o el mismo tema pero en otro nivel. Y la verdad lo que yo veo es que yo misma estoy cambiando. Entonces, aunque revisamos un mismo tema, curso tras curso, como tú vas teniendo más conocimiento, más madurez, más balance personal, pues la verdad que el mismo tema empieza a tener otras capas, ¿no? Otras capas en la profundidad para entenderlo. Entonces, bueno, por eso yo me gusta mucho tomar estos cursos, porque te llevan a profundizar más y aprender más cómo llevar a cabo una sesión de Ho'oponopono. Y yo misma poder ser una luna Ho'oponopono o Haku. La palabra luna se le llama a esa persona que puede llevar a cabo la sesión de Ho'oponopono. Entonces, bueno, pues así es un poquito a grandes rasgos cómo empieza esta pasión por aprender acerca de espiritualidad hawaiana y poder compartir todo esto que estoy aprendiendo en español. Si ustedes saben inglés, pues por supuesto vayan y sigan a Kumupanui Lawrence o a Kumupa Kavika Foster, que son los kumus que yo más sigo, aunque hay otros que también nos enseñan bastante. Pero bueno, ellos son como que los principales kumus que yo sigo y con los que me he identificado y con quienes yo he tomado cursos específicos acerca de Ho'oponopono y también sobre masaje Lomi Lomi,
que es el masaje, que es otra práctica de sanación hawaiana a través del masaje para pues ayudar a las personas y servir a las personas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay mucho que hacer y espero les guste todo esto que estoy compartiendo. Y bueno, voy a seguir en estos capítulos para que ustedes sepan cómo nace este amor hacia la cultura hawaiana y todo esto que yo estoy aprendiendo. Seguiré compartiendo con todos ustedes y bueno, pues ya saben, sus comentarios, sus likes me sirven mucho, me ayudan mucho para seguir compartiendo en esta plataforma y bueno, pues con su apoyo puedo seguir haciendo videos. Nos vemos en la próxima. Ahui ho.